Jung reveló una verdad que la mayoría de los psicólogos prefieren ignorar. Cuando una persona sensible sana su herida más profunda, las relaciones que la rodean se transforman inmediatamente. No es un cambio lento, es instantáneo. Esto no es una ilusión ni una autoayuda vacía, sino una revolución psicológica tan intensa que el propio Jung la describió como aterradora. Y lo más sorprendente es que nadie habla del verdadero núcleo de este proceso. La herida esencial de estos individuos no es la que todos imaginan. Y cuando finalmente sana, el cambio en las personas que atraen no solo es notable, es radical. Durante años, Jung acompañó en su consulta a personas extremadamente sensibles que llegaban completamente devastadas. Pidieron disculpas por existir, asumieron la culpa de todo lo malo que les pasó y soportaron abusos por todos lados sin quejarse. Estas personas se habían convertido en auténticas esponjas emocionales para sus círculos sociales. Absorbieron la ira de los padres alcohólicos, la traición de sus cónyuges, la disfunción familiar, todo en silencio, siempre tratando de ser lo suficientemente buenos. Pero lo que hizo revolucionaria la observación de Jung fue el patrón que identificó detrás de esta aparente debilidad. Estos no fueron casos aleatorios de víctimas de abuso. Se trataba de individuos con un perfil psicológico específico, dotados de lo que él llamó percepción intuitiva diferenciada. Una extraordinaria capacidad para leer microexpresiones, capturar emociones ocultas e identificar patrones psicológicos que pasaban desapercibidos para la mayoría. Jung probó esto repetidamente en su práctica clínica. Sin decírselo a sus pacientes, invitaba a sus colegas a las sesiones y, en cuestión de minutos, estos individuos sensibles podían identificar traumas infantiles, dinámicas de relaciones e inseguridades profesionales con una precisión que lo dejaba asombrado. Uno de sus pacientes obtuvo resultados positivos en el 97% de sus pruebas en personas que nunca había conocido antes. No fue una intuición sobrenatural. Era el cerebro humano operando a un nivel de reconocimiento de patrones que la mayoría nunca logra. Estas personas procesaron información emocional con una velocidad y precisión que Jung nunca había visto. Su sensibilidad no fue un defecto, fue un avance en el desarrollo de la conciencia. Pero hubo algo que cambió para siempre la comprensión que Jung tenía de la psicología humana. Estas personas no habían sido destruidas por el abuso. Lo habían estudiado. Cada uno de ellos mantuvo registros mentales detallados de todos los que los habían lastimado. Conocían los factores desencadenantes, las inseguridades y los miedos más profundos de sus atacantes con precisión quirúrgica. Mapearon patrones emocionales que pasaban desapercibidos para los demás. El problema es que nunca utilizaron este conocimiento hasta que algo dentro de ellos se rompió. Jung se dio cuenta de que no estaba tratando a víctimas, sino a genios psicológicos en estado latente. Sus mentes no eran diarios de sufrimiento, sino verdaderas salas de estrategia esperando a ser activadas. Y cuando ocurrió esa activación, cuando la herida central finalmente sanó, todo cambió. La persona frágil y subestimada se transformó en alguien completamente diferente. Alguien que ya no podía ser manipulado, alguien que atraía gente completamente nueva a su vida. La transformación no fue sutil, fue absoluta. Los pacientes que pasaron décadas en relaciones tóxicas las dejaron con precisión estratégica. Los empáticos que dependían de la validación emocional se volvieron autosuficientes de la noche a la mañana. Las personas que se disculpaban por respirar comenzaron a establecer límites que parecían muros de acero para quienes antes los pisoteaban. La herida central que Jung identificó en estos individuos no es lo que la mayoría supone. No es un trauma infantil. Estas no son cuestiones de abandono. La verdadera herida es esta: las personas sensibles reprimen su propia percepción e inteligencia para mantener relaciones con personas que no soportan ser vistas con claridad. Piensa en lo que esto significa. Tienen una extraordinaria capacidad para leer a los demás, detectar emociones ocultas y notar patrones psicológicos que la mayoría ignora. Identifican mentiras al instante, sienten tensión en cualquier entorno y saben quién está manipulando a quién antes de que nadie se dé cuenta. No es magia. Es un reconocimiento de patrones avanzado, una habilidad para la que sus cerebros están naturalmente preparados. Pero ahí está la herida. La sociedad enseña que este regalo es una maldición. Cada vez que expresan lo que ven, se les tacha de demasiado sensibles o demasiado emocionales. Cuando señalan disfunciones obvias, se les acusa de crear drama.
Cuando advierten sobre manipulaciones, se les tacha de críticos o críticos. Jung documentó este patrón en cientos de casos. El niño sensible dice, mami parece triste aunque esté sonriendo. La respuesta, no seas tonto, estoy bien. Eres muy sensible. Se da cuenta de que su percepción es errónea. El adulto sensible en el trabajo observa, este colega se está atribuyendo el mérito del trabajo de otras personas. La reacción, estás paranoico, deja de inventar problemas. Aprende que su inteligencia es un problema. Este condicionamiento es profundo. No sucede una vez, sino miles de veces a lo largo de la vida. Cada vez que notan algo que otros no quieren admitir, son castigados por ello con violencia, engaño, desprecio o con el mensaje de que su mayor talento es en realidad su mayor defecto. Así la persona sensible aprende a permanecer en silencio, a dudar de sí misma, a disculparse por ver lo que otros no pueden o no quieren ver. No están rotos, son alquimistas en ciernes. Desarrollan lo que Jung llamó doble conciencia, una parte ve todo con claridad, la otra finge estar ciega. Esta división se convierte en su herida central, y es lo que determina exactamente a quién atraen a sus vidas. Cuando reprimen su percepción, se convierten en imanes para los manipuladores. Jung observó esto repetidamente en su práctica clínica. Cuanto más niegan su capacidad de ver con claridad, más atraen a personas que necesitan a alguien ciego para sus juegos. No es una coincidencia. Es una ley psicológica. Los manipuladores sienten la conciencia reprimida como los depredadores sienten a sus presas heridas. Se sienten atraídos por aquellos que lo ven todo, pero fingen no verlo. Estas son las víctimas perfectas, personas que saben exactamente lo que está pasando pero que pueden estar convencidas de que están equivocadas. Jung pasó años documentando cómo se desarrolla esta dinámica en las relaciones reales. El manipulador hace algo claramente ofensivo. La persona sensible siente el dolor y reconoce el patrón, pero en lugar de confiar en esa percepción, comienza a cuestionarse, quizás estoy exagerando. Quizás estoy siendo demasiado sensible. Quizás no fue su intención. Y así, el ciclo se repite. La herida se profundiza. La percepción se silencia. Y el manipulador queda impune. Hasta que algo cambie. Hasta que la persona sensible decide no quedarse más callada. Visto. En segundo lugar, personas auténticas que no le temen a la vulnerabilidad, pero que tampoco la confunden con la fragilidad. En tercer lugar, líderes y visionarios que reconozcan en la claridad del empático integrado un espejo de su propia evolución. Lo que cambia no es solo a quien atraen, sino cómo atraen. Antes el empático irradiaba una energía de disponibilidad, una invitación silenciosa para que otros llenaran sus vacíos. Ahora emana una presencia de plenitud, un campo magnético que dice, aquí no hay lugar para los juegos. Solo para lo que es real. Los manipuladores sienten esto como una amenaza. Gente sana, un gran alivio. Porque por primera vez no se enfrentan a alguien que necesita ser salvo, sino a alguien que sabe lo que es ser salvo y ha decidido no necesitarlo más. Jung señaló que este nuevo patrón de atracción no es una coincidencia. Es una ley psicológica tan precisa como la gravedad. El empático integrado no solo repele lo tóxico, reprograma el entorno que lo rodea. Los mismos espacios que alguna vez fueron campos minados de manipulación se convierten en territorios de transparencia. Las mismas personas que alguna vez lo vieron como una presa ahora lo ven como un igual o, en algunos casos, como alguien a quien respetar e incluso temer. No por crueldad, sino por la sencilla razón de que la claridad es una forma de poder. Y el poder, cuando no se utiliza para dominar, es una fuerza desarmadora. Lo más fascinante es que esta transformación se realiza sin esfuerzo. No es necesario trabajar la autoestima, repetir afirmaciones positivas ni forzar una personalidad segura. El cambio es orgánico, casi biológico. Como si en el momento de la integración en la sombra, el empático hubiera cambiado un sistema operativo defectuoso por uno nuevo y más eficiente. Las viejas heridas no desaparecen, se convierten en cicatrices que cuentan una historia. Y estas cicatrices no son signos de debilidad, sino de supervivencia. Demuestran que el empático no solo soportó lo que le impusieron, sino que aprendió de ello. Y este aprendizaje es lo que te hace invulnerable. Jung descubrió que los empáticos integrados comparten un rasgo común, dejan de buscar validación.
No porque se vuelvan arrogantes, sino porque ya no lo necesitan. Antes, cada interacción era una negociación. ¿Estoy exagerando? Tienes razón. Merezco esto. Ahora bien, la pregunta que guía tus decisiones es sencilla: ¿es esto cierto? Y si la respuesta es no, no hay duda. No hay debate interno. Solo acción. Ya sea un no firme, una retirada silenciosa o una exposición implacable de la mentira. Lo que asustó a Young no fue la eficacia de esta transformación, sino su irreversibilidad. Una vez que el empático cruza ese umbral, no hay vuelta atrás. No porque no pueda volver a caer en viejos patrones, sino porque no quiere. El dolor de negar la propia percepción se vuelve insoportable. La idea de volver a someterte a alguien que te hace dudar de ti mismo es impensable. Es como si después de años de vivir en la oscuridad, finalmente hubiera visto la luz, y se hubiera dado cuenta de que la oscuridad no es un lugar, sino una elección. Y aquí está la ironía más profunda: los manipuladores, que durante tanto tiempo se han alimentado de la duda del empático, son los primeros en sentir el impacto de este cambio. Ya no pueden leer la empatía incorporada. Sus tácticas del engaño, la culpa, la victimización, simplemente no funcionan. Porque el empático ya no juega al mismo juego. Ya no intenta demostrar nada. Ya no busco aprobación. Él lo sabe. Y este conocimiento es una barrera que ningún truco psicológico puede cruzar. Lo que queda entonces es una pregunta incómoda: si la curación empática es tan poderosa, ¿por qué no ocurre con más frecuencia? La respuesta de Young fue brutal: que la mayoría de los empáticos prefieren el sufrimiento conocido a la libertad desconocida. El dolor de reconocer que pasaron años negando su propia verdad es mayor que el dolor de seguir viviendo en una mentira. Hasta que algo les obliga a elegir. Hasta que la realidad se vuelva imposible de ignorar. Hasta que se acabe la última excusa. Y cuando llega ese momento, ya no hay lugar para verdades a medias. Ya no hay quizás. Solo hay claridad, fría, implacable, liberadora. Y es esta claridad la que reescribe no solo la historia del empático, sino la de todos los que lo rodean. Porque al final, la curación de uno es la revelación de muchos. Y el mundo que alguna vez pareció poblado por depredadores y víctimas, se revela como un lugar donde la verdad, por dura que sea, es la única moneda que vale la pena llevar. Nuevo estado natural. Y aquí es donde ocurre la verdadera alquimia, no como un evento aislado, sino como un proceso de refinamiento constante. Cada elección para mantener la claridad es un ladrillo en la construcción de una fortaleza invisible. No una fortaleza de piedra fría e impenetrable, sino de luz filtrada, que deja entrar solo lo que nutre y refleja. El manipulador siente este cambio como un espejo que le devuelve su propia imagen, sin distorsiones. Busca confusión, duda, espacio para plantar sus semillas de control, pero solo encuentra una superficie clara, donde sus tácticas se deslizan como agua sobre un cristal. No hay ira, no hay debate, no hay justificaciones que dar. Solo queda el silencio elocuente de quien sabe que su percepción ya no está a la venta. Jung llamó a este momento la muerte del falso yo. No es una muerte dramática con gritos y lágrimas, sino una disolución silenciosa, como el hielo que se derrite al sol. El yo que se definió a sí mismo por el dolor de los demás, que encontró su propósito en ser el saco de boxeo emocional de los demás, que confundió la compasión con la autoaniquilación, ese yo se desmorona, no por rechazo sino por agotamiento. Lo que queda no es un vacío, sino un espacio llenado por la esencia misma, previamente asfixiada bajo capas de proyecciones y expectativas. Y es en este espacio donde florece la verdadera empatía. Ya no es una esponja que lo absorbe todo, sino un faro que ilumina sin apagarse. Pero el viaje no termina ahí. La integración no es un destino, sino un camino que se desarrolla en infinitas curvas. Cada nueva interacción es una prueba, cada relación una oportunidad para reafirmar o traicionar la claridad adquirida. El peligro ya no está en los demás, está en la tentación de creer que el trabajo ha terminado. Que ahora, por fin curados, podamos relajarnos y bajar la guardia. Esa soberanía es un estado permanente y no una práctica diaria. Jung advirtió sobre este error, la ilusión de que la integración es un punto de llegada y no un equilibrio dinámico. La mente inconsciente no duerme. Espera pacientemente una oportunidad, un momento de agotamiento, una crisis no resuelta, un amor que parece merecer excepciones.
Y cuando aparece la brecha se infiltra, susurrando viejas mentiras con nuevas formas, esta vez es diferente. Eres lo suficientemente fuerte para llevar esto. Ellos te necesitan. El antídoto no es la rigidez, sino una vigilancia amorosa. La misma compasión que antes se dirigía hacia los demás ahora se dirige hacia uno mismo. La persona integrada no se condena a sí misma por las recaídas, las observa, las comprende y las utiliza como combustible para reafirmar su elección. No hay vergüenza en vacilar, solo en negarse a levantarse. Cada caída es un recordatorio de que la soberanía no es un escudo mágico, sino una espada que hay que blandir todos los días. Y es precisamente esta práctica constante la que transforma la claridad en instinto. Lo que antes requería un esfuerzo consciente, no, esto no es mío, no necesito salvar a nadie, mi paz no es negociable, se convierte en una respuesta automática, tan natural como respirar. Hay una paradoja en este proceso: cuanto más te conviertes en tu propio hombre, más ligera se vuelve la carga de existir. Las relaciones dejan de ser campos minados y se convierten en jardines donde eliges qué plantar. Los conflictos no desaparecen, pero pierden su poder desestabilizador. No te vuelves inmune al dolor, pero aprendes a sentirlo sin ahogarte en él. Y lo más sorprendente es que cuando dejas de buscar la validación de los demás, te conviertes en la única fuente de validación que necesitas. No es arrogancia. Es autoconocimiento. No es aislamiento. Es discernimiento. No es frialdad. Es el coraje de decir no cuando el mundo insiste en sí. El mundo necesita empáticos integrados. No los que se pierden en los dramas ajenos, sino los que ven a la humanidad con ojos claros y corazón firme. De aquellos que pueden presenciar el dolor sin perderse en él, que pueden amar sin disolverse, que pueden ser amables sin ser ingenuos. Esta es la verdadera revolución, no cambiar el mundo, sino cambiar la forma en que nos relacionamos con él. No se trata de ser invulnerable. Se trata de ser irrompible. Y la única forma de lograrlo es dejar de huir de tu propia sombra y, en cambio, aprender a bailar con ella. Este no es un estado de fuga, sino de maestría. Lo que Jung llamó protocolo de mantenimiento de la integración no es un manual de supervivencia, es una hoja de ruta hacia la soberanía. Primero, la soledad estratégica, no como aislamiento, sino como el único espacio donde aprendes a distinguir entre lo que sientes y lo que absorbes. No se trata de encerrarte, sino de encontrarte a ti mismo. En segundo lugar, elección deliberada, con quién compartes tu percepción, cuando la silencias y por qué. No es represión, es discernimiento. En tercer lugar, trabajar con la sombra no para exorcizarla, sino para bailar con ella hasta que sus movimientos dejen de ser una amenaza y se conviertan en una coreografía. Cuarto, la red de apoyo, gente que no aplaude tus ilusiones, pero que tampoco te deja ahogar en ellas. Quinto, la expresión creativa, el canal a través del cual el exceso de percepción se convierte en arte, en movimiento, en algo que no pesa, que ilumina. Estas prácticas no son accesorias. Son cimientos. Sin ellos los viejos patrones regresan como sombras en la noche, silenciosos pero implacables. Los límites se disuelven, la percepción se sofoca, la herida central se reabre y lo que podría ser poder se convierte, una vez más, en vulnerabilidad. Pero aquí está la belleza brutal de los hallazgos de Jung: los empáticos transformados no se convierten en personas diferentes. Se convierten en quienes siempre fueron antes de que el mundo les dijera que había algo malo en sentir demasiado, ver demasiado, saber demasiado. La investigación de Jung reveló una verdad que todavía inquieta a la psicología tradicional: los empáticos no nacen víctimas. Nacieron poderosos. La sociedad solo les ha enseñado a manipular ese poder en nombre de la aceptación, como si la sensibilidad fuera un defecto que debe corregirse, no un radar para la verdad. Cuando dejan de reprimir, cuando finalmente curan esa herida de la desconfianza en sí mismos, no solo cambian quien les atrae. Se convierten en fuerzas de la naturaleza. No en el sentido de dominar, sino de existir inquebrantablemente. Jung llamó a esto soberanía, el estado de estar completo dentro de uno mismo sin necesidad de encerrarse, de ver claramente sin necesidad de fijarse, de sentir profundamente sin ahogarse. La sabiduría no está en reaccionar menos, sino en elegir más. ¿Y lo más fascinante? El empático integrado no necesita anunciar su transformación. Se siente. Los manipuladores se dan cuenta inmediatamente de que sus juegos ya no funcionan.
Las personas auténticas reconocen a alguien que no alimenta sus disfunciones, pero tampoco las abandona porque las tiene. El empático se convierte en un detector de mentiras viviente no por juicio, sino por presencia. ¿La mayor revelación de Jung sobre estos seres curados? Alcanzan la soberanía sin caer en la trampa de la superioridad o el aislamiento. La soberanía es la capacidad de estar en el mundo como un todo, verlo todo, sentirlo todo, elegirlo todo. Sirven al colectivo no sacrificándose a sí mismos, sino desarrollando su individualidad hasta el punto de convertirse en un regalo para los demás. La mayor tragedia del empático no es su sensibilidad. Es el tiempo que pasa sin honrarla. El objetivo no es ver menos, sino ver más sabiamente. No es sentirse menos, es elegir con conciencia lo que merece esta profundidad. Tu sensibilidad no es tu debilidad. Es tu arma. Y el día que aprendas a manejarlo con intención será el día en que te volverás verdaderamente poderoso. No es peligroso para los inocentes, pero sí letal para aquellos que se atrevan a explorar sus dones. El mundo no necesita más empáticos que se menosprecien a sí mismos. Necesita empáticos que conozcan su valor, confíen en su percepción y se nieguen a apagar la luz por conveniencia de los demás. La cuestión no es si te transformarás, sino cómo. Conscientemente, con elección y propósito, o por la fuerza, a manos de una vida que ya no acepta migajas. Porque la herida central del empático sanará. La única pregunta es si dirigirás este poder o te permitirás ser dirigido por él. Si te reconoces en este patrón debes saber, formas parte de un tipo psicológico raro, uno de los que Jung consideraba esenciales para la evolución de la conciencia. ¿En qué etapa de curación te encuentras? Comparta a continuación. Su viaje resuena en el de otras personas que recorren el mismo camino. Y si quieres profundizar en los descubrimientos de Jung sobre los tipos que no se ajustan a los moldes convencionales, mira el vídeo en pantalla ahora. En él revelo los entornos psicológicos más tóxicos para personas altamente sensibles y las estrategias de Jung para proteger la conciencia sin desconectar del mundo. En The Alchemist's Way, entrenamiento de percepción para empáticos, transformarás tu sensibilidad en sabiduría con ejercicios prácticos, límites inspirados en Jung y entrenamiento paso a paso para afinar tu visión. La guía incluye 3 vídeos exclusivos, uno para cada capítulo, que profundizan en las lecciones. Hay 236 páginas, un libro electrónico bellamente diseñado en formato 8.5x11, disponible para descarga inmediata. Comienza tu entrenamiento hoy. Siente profundamente. Piensa con claridad. Ser irrompible. Encuentre el camino del alquimista en teserialmin.com. Gracias por mirar. Nos vemos en la próxima dimensión.